Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde se acogerá un ambicioso congreso sobre fundamentos teológicos del sacerdocio. En febrero se reunirán en el Vaticano obispos con miles de personas de todo el mundo para reflexionar sobre el fundamento de la entrega sacerdotal. Se trata de un congreso organizado por el Centro de Investigaciones y de Antropología de las Vocaciones que preside el cardenal Marc Ouellet. La idea es recordar que el fundamento de toda vocación está en el bautismo, pues con él todos los fieles participan en la misión de la Iglesia. Los católicos nos quedamos con el ministerio sacerdotal y los protestantes con el sacerdocio bautismal. Era necesario conciliar estas perspectivas, integrar. Lo hizo el Concilio Vaticano II, pero esta idea no ha entrado todavía en la vida y la pastoral de la Iglesia. El congreso se celebrará en Roma del 17 al 19 de febrero. Se titula Por una teología fundamental del sacerdocio y será clausurado por el Papa. Se afrontarán cuestiones como la relación con otras vocaciones de la Iglesia o por qué se pide a los sacerdotes que vivan el celibato. No se trata de un simposio sobre el celibato sacerdotal, como si esta cuestión debiera ser retomada fundamentalmente. Es una perspectiva más amplia, comenzar por el bautismo. Mostrar a futuros sacerdotes las razones que justifican la petición del celibato y este compromiso de vida, y proponerles, en consecuencia y con coherencia, los modos más adecuados de vivir este don con fidelidad. Hoy en muchas partes del mundo, obispos y sacerdotes se esfuerzan por identificar qué cambios hacen falta para que el sacerdote sea realmente un centinela del reino de Dios, un hombre llamado por Dios a santificar el mundo mediante el don de los sacramentos del reino. El Congreso tiene una web especial en la que publicarán contenidos para preparar los encuentros. Los organizadores esperan que, regresando a esta teología del sacerdocio, se retome un impulso misionero en toda la Iglesia, algo que beneficiará no solo a los sacerdotes, sino a todos los creyentes. Exigen la liberación de un sacerdote de 84 años encarcelado en la India. Stan Swami, el jesuita de 84 años que da voz a las castas más marginadas de India, está desde octubre en una prisión cerca de Mumbai. Y aunque está gravemente enfermo de Parkinson, hace pocas semanas se le negó la libertad bajo fianza. Sabemos que destacados intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, líderes estudiantiles han sido encarcelados por expresar sus opiniones o haber planeado dudas sobre el poder en India. Todos los días hay manifestaciones, campañas, mítines y estudiantes y jóvenes, todos, levantan la voz por él en todo el país, no solo en la parte donde vivía. Xavier Yeyari coordina desde Roma las actividades de justicia social de la Compañía de Jesús. Explica que a Stan Swami y a otros 15 activistas se les acusa de vínculos con grupos extremistas en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales. Dice que esta ley se modifica con frecuencia para adaptarse a los intereses del gobierno y que entre 2015 y 2018 unas 4.000 personas fueron arrestadas por esta norma. Con esta ley te pueden arrestar sin explicarte el motivo y dejarte en prisión todo el tiempo que quieran, sin fianza y sin ningún juicio. El ciudadano es considerado un enemigo en el país, lo que es absolutamente inaceptable. Nosotros, como jesuitas, queremos estar con Stan. Stan Swami se comunica por teléfono y por carta con otros jesuitas. Les ha descrito las dificultades en la prisión de Taloja, artritis severa, tener que pedir varias veces un catre, adaptarse a la vida en prisión, contacto limitado con el exterior. Era un amigo de los pobres, de los indígenas y de los parias. Los defendía y hoy está arrestado. Por eso están bajo shock. Xavier Yeyari dice que los abogados de Stan Swami están ya preparando un recurso ante el Tribunal Supremo de la India por la libertad de este hombre que no teme enfrentarse a la injusticia. Haití es un país que sufre de inestabilidad crónica y que ahora enfrenta una nueva ola de violencia. La crisis en Haití se agravó en 2021.
El gobierno asegura que su mandato termina en febrero de 2022 y la oposición dice que en realidad era en febrero de 2021. La tensión subió hasta el punto de que a finales de marzo las protestas terminaron en encontronazos con las fuerzas del orden. La oposición acusa al actual presidente, Jovenel Moïse, de querer perpetuarse en el poder, mientras que él lo niega. Es más, quiere organizar un referéndum en junio para cambiar la Constitución de 1986. Dice que ese documento favorece gobiernos débiles a los que se les puede echar con facilidad con el pretexto de la inseguridad. De hecho, solo en el primer trimestre de 2021, al menos 142 personas han sido secuestradas en Haití, según la ONG Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos. Es por eso que la creciente tensión en el país ha llamado también la atención del Papa, quien en su discurso de Pascua, uno de los más importantes del año, dedicó las más sentidas palabras a Haití. Ahora les presentamos lo que es la Secretaría de Estado del Vaticano y el impacto que tiene en el mundo. La Secretaría de Estado es el organismo que ayuda más de cerca al Papa en su misión. Es la Secretaría del Papa, su instrumento operativo inmediato para llevar a cabo los numerosos asuntos cotidianos y ordinarios. Y por tanto, se ocupa de la correspondencia que el Santo Padre mantiene con los obispos de todo el mundo en las distintas lenguas, con los representantes de otras iglesias o de otras religiones, con las autoridades políticas de los distintos países y con todos los fieles esparcidos por el mundo. Lo ayuda en la redacción y traducción de los documentos pontificios. Se hace cargo de la organización de los viajes papales. La Secretaría de Estado favorece las relaciones diplomáticas con los estados y con los otros sujetos de derecho internacional, para el bien de la Iglesia, pero también de la sociedad civil, promoviendo la concordia entre los estados, la libertad religiosa y la paz entre los pueblos. Se ocupa del personal del servicio diplomático de la Santa Sede, en particular de las condiciones de vida y de trabajo, así como de la formación permanente del mismo, colaborando también con la Pontificia Academia Eclesiástica. Ahora les presentamos una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos nosotros reflexionando sobre el capítulo 3 de Juan. Y ahora la frase relevante es esta: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque ahora el Evangelio de Juan nos invita a que creamos en ese Hijo único de Dios, a que creamos en su obra, en su palabra. Y si creemos en Él, con toda seguridad tendremos la vida eterna. ¿Pero qué significa creer en Él? Creer en Él significa hacer las obras de la luz, de la verdad, hacer las obras que Él nos ha mandado a realizar, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al que está preso, visitar a aquellas personas que se sienten solas y abandonadas y llevarles la luz para que a través de la luz de Cristo puedan disipar las tinieblas que les rodean y puedan ver la vida con esperanza. Sí, aquellas personas que están agobiadas por los problemas, por las necesidades, por las situaciones adversas de la vida, hoy el Evangelio nos invita a aceptar a ese Cristo luz para poder disipar las tinieblas del pecado y así volvernos iluminados y ver cara a cara al Señor y decirle gracias. Gracias porque a través de tu luz puedo ver con claridad mi camino a seguir. Gracias porque a través de tu luz puedo ver la salida a las situaciones adversas de mi vida. Gracias a tu luz, Señor, hoy puedo estar y ver tu presencia. Amén.
Ahora les presentamos las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. México, Guatemala y Honduras desplegarán temporalmente un mayor número de militares y personal de seguridad para contener el tránsito de personas que buscan llegar al suelo estadounidense de forma irregular. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que se han dado una serie de discusiones bilaterales del gobierno de Biden y los gobiernos regionales en México, Honduras y Guatemala. A través de esas discusiones hubo unos compromisos para incrementar la seguridad de sus fronteras. En otras informaciones, un estudiante de secundaria murió el lunes en un enfrentamiento armado con policías en un instituto educativo de la localidad de Knoxville, en el estado de Tennessee. Así lo informaron las autoridades. El departamento de la policía de Knoxville escribió en su Twitter que las autoridades estaban en el lugar del tiroteo en Austin East Magnet High School. La publicación en línea dijo que un oficial del Departamento de la Policía de Knoxville fue reportado entre los heridos. Por otro lado, un hombre de la raza negra murió el domingo, abatido por la policía en la ciudad de Brooklyn Center, en Minnesota. Esto ubicado en el norte de Estados Unidos. Un hecho que ha desatado protestas en un área ya inflamada por tensiones raciales entre la policía y la comunidad, y en medio también del juicio al ex agente acusado de matar a George Floyd el año pasado. El tiroteo ocurrió antes de que Daunte Wright, de 20 años, regresara a su auto para tratar de huir, aunque se estrelló a varias cuadras de distancia. Wright fue declarado muerto más tarde, según dijo la familia. El presidente Joe Biden se pronunció al respecto y dijo que es algo realmente trágico lo que sucedió y dice que se debe esperar y ver qué muestran las investigaciones. Las elecciones electorales del Perú pasan a segunda ronda para junio. Los peruanos salieron a votar entre el miedo al COVID-19 y unos nuevos designios para el país Inca. La lista, que tenía 18 candidatos presidenciales, generaba gran expectativa y, cumpliéndose lo anunciado por las encuestas, se llegó a la segunda vuelta, entre las que se consideran extrema izquierda y derecha conservadora. En un contexto donde el país enfrenta diversos desafíos de carácter económico, social, sanitario, así que nosotros estamos contemplando una eventual segunda vuelta. Hemos organizado una elección en la peor de las circunstancias, con un país golpeado fuertemente por la pandemia, por la crisis económica y en plena transición política. Según el Instituto de Estudios Peruanos, la intención de voto nunca había estado tan fragmentada en los últimos 20 años. Hemos tenido 2 o 3 periodos nefastos, un tema de corrupción, pues con un presidente suicidado. Y es que el cambio que esperan los peruanos se basa en la corrupción, ya que según la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, sus habitantes creen que la mitad o más de los políticos están involucrados en cohecho. Parecen ratoncitos mirando por dónde picar a ver quién es el que gana. La segunda vuelta se llevará a cabo el domingo 6 de junio. Él o la presidenta electa asumirá el cargo el 28 de julio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador condena ataques contra la independencia judicial. El presidente de la República, Nayib Bukele, cuestionó la elección de los magistrados suplentes a la Corte Suprema de Justicia y dijo en redes sociales que los famosos baremos solo sirven para meter funcionarios corporativos y sacar a los que no responden a los intereses de sus financistas. Sin hacer referencia directa, 3 días después, la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento condenando las acciones que menoscaban la independencia judicial. Exhortó a los órganos del Estado, así como a instituciones encargadas de velar por la legalidad y adecuado funcionamiento institucional, a unir esfuerzos para combatir y erradicar los ataques y hostigamiento hacia los funcionarios judiciales. Es cuando se necesita que todos los órganos del Estado, y no solo los órganos del Estado, todos los habitantes de El Salvador, nacionales y extranjeros, estemos unidos para empujar esta carreta en un solo sentido. Bien atinada la posición de los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que no se deben de hacer valoraciones de esa índole.
La Corte llamó también a respetar la independencia judicial y evitar actos de violencia contra magistrados y jueces. En reiteradas ocasiones, la Sala de lo Constitucional ha sido cuestionada por el Ejecutivo por sentencias. Para el partido Gana, la Corte Suprema de Justicia debe cambiar su trabajo a partir del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque hay dos órganos de Estado que están en el mismo partido político o la misma coalición, pero la Corte debe y debería haber sido independiente toda la vida. El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se publica también días después que el gobierno estadounidense llamara al presidente Bukele a restaurar la separación de poderes en El Salvador. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Hoy se comienza a dar la segunda dosis de la vacuna a las personas de 80 años hacia arriba, solamente en algunos conos de la ciudad de Lima, especialmente en Villa El Salvador. Ahí hay una gran fila de personas mayores, ancianos, que están esperando para recibir la segunda dosis. La Iglesia está actuando estos días con mucha diligencia para iniciar las catequesis para los niños que van a hacer la primera comunión, siempre en relación con sus padres, y también para las catequesis para los que quieren, adolescentes sobre todo, que quieren recibir la confirmación. La Iglesia sigue trabajando, los grupos parroquiales también están eligiendo sus responsables, es decir que la Iglesia va a seguir avanzando, aunque sea online, pero ahí estamos, desde la iglesia doméstica, formando una gran iglesia, una gran parroquia, una gran diócesis. Está faltando oxígeno todavía en algunas zonas, como es Huánuco. Es una pena que los hospitales donde tienen a los enfermos con este problema, que no puedan tener el oxígeno. Es una exigencia grande que todos necesitamos. Hay una gran polémica en las redes sociales al conocerse que el que ha sacado más votos ha sido Pedro Castillo, pues un comunista y tanto revolucionario, siempre apoyando al terrorismo, pues ahora ha sacado un número muy grande, el 19%, mientras que la siguiente es Keiko Fujimori con 13%. Ellos serán los que tendrán que debatir en la segunda vuelta. Esperamos que Dios nos ayude y salga lo mejor. La crítica que le hacen a Pedro Castillo es que ha favorecido el terrorismo y segundo, que va a nacionalizar todas las empresas de petróleo, de gasolina, las vías aéreas, vías terrestres, carreteras, es decir, que quiere nacionalizar todo, como dicen algunos, quiere hacer de Perú una nueva Venezuela o una Cuba. Qué pena. Bien, también las clases presenciales a partir de ahora se están evaluando, sobre todo en la zona rural. Mientras tanto, solamente online en todos los colegios y escuelas del Perú. Estamos también esperando por las vacunas, todavía son pocos los que lo han recibido y somos 33 millones de personas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La petición que ha hecho el Santo Padre, el Papa Francisco, para el mes de abril es que se respeten los derechos humanos fundamentales. Veamos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos.
Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Revivamos los bellos momentos que se vivieron durante la fiesta de la Divina Misericordia con el Papa Francisco. Desde hace 20 años, la Iglesia dedica el segundo domingo del tiempo de Pascua a celebrar especialmente el misterio de la misericordia de Dios. Por eso ayer el Papa Francisco fue a la parroquia de Santo Spirito in Sassia, cerca del Vaticano, donde se encuentra el santuario de la Divina Misericordia de Roma. Allí lo esperaban para la Eucaristía representantes de diversas entidades donde resplandece el amor misericordioso de Dios. Personal de enfermería, personas con discapacidades, inmigrantes, personas encarceladas, religiosas y voluntarios de la defensa civil. Siguiendo el pasaje del Evangelio dominical que narra dos apariciones de Jesús resucitado, el Santo Padre reflexionó acerca del perdón infinito que regala Dios a todos, siempre abierto a acoger y a sanar los corazones heridos, incluso por el propio pecado. Y el Papa usó una vez más una palabra curiosa: ser misericordiados, es decir, haber sido amados por Dios con su misericordia. La pace di Gesù libera dalle chiusure che paralizzano. La paz de Jesús libera de las cerrazones que paralizan, rompe las cadenas que aprisionan el corazón, y los discípulos se sienten misericordiados, sienten que Dios no los condena, no los humilla, sino que cree en ellos. Ma crede in loro. Sí, cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Y como lo ha repetido insistentemente en sus 8 años de pontificado, Francisco reiteró que el hecho de haber recibido el perdón de Dios nos debe llevar a acoger de igual modo a aquellos que nos han ofendido, también a sostener y ayudar a recuperarse a quienes viven en la miseria. Oggi è il giorno in cui chiederci io. Hoy es el día para preguntarnos, yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, que tantas veces recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo, que tantas veces me he alimentado con el cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al pobre? No permanezcamos indiferentes, no vivamos una fe a medias que recibe pero no da, que acoge el don pero no se hace don. Hemos sido misericordiados, seamos misericordiosos. Diventiamo misericordiosi. Tras la Eucaristía, el Santo Padre rezó en la misma parroquia la tradicional oración del Regina Coeli que saluda a María, Reina del Cielo, en el tiempo de Pascua. A ella, a la Madre del Señor, nos invitó a pedir la gracia de ser misericordiosos con los demás, tal como lo es su Hijo Jesús. Hoy, 14 de abril, en el santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Liduvina.
Conozcamos su historia. Muy temprano en la mañana, cuando sintió que se aproximaba su hora, le pidió a todos los presentes, incluido al párroco de Xedán, que la dejaran sola. Le sobrevino entonces una terrible agonía en la que todos los dolores padecidos en esos interminables 38 años se multiplicaron hasta el paroxismo. En convulsión permanente, arrojaba raudales de sangre por la boca, la nariz y los oídos, y a las 4 de la tarde de ese viernes, 14 de abril de 1433, Santa Liduvina, con el cuerpo deshecho, pero el espíritu intacto, expiró transfigurada. Desesperado, su sobrino, al único que le permitió quedarse, fue a buscar el sacerdote y a los asistentes a la misa que ofrecían por su salud. Les describió entonces el alucinante trance de la moribunda y apresuradamente los asistentes a la Eucaristía retornaron con el niño a la humilde vivienda de Santa Liduvina y se sorprendieron con la inefable expresión de beatitud de su cara, con su piel de una tersura impensable y su cuerpo rozagante. Todo ello daba la impresión de que estaban ante una adolescente dormida, a pesar de los 53 años que hacía poco había cumplido. Nacida en Schiedam, Holanda, el domingo de Ramos de 1380, Liduvina creció en el seno de una familia pobre pero muy piadosa y al amparo de la Virgen llegó a la adolescencia hermosa, solitaria y discreta. Cuando ella contaba 16 años, sus amigas, para sacarla de su mutismo, la invitaron a patinar con tan mala suerte que en el descenso sobre la nieve fue arrollada por una compañera y en el acto quedó paralizada, excepto su brazo izquierdo. En ese momento comenzó su vía crucis. En poco tiempo, al estar en la misma posición, su cuerpo se llenó de llagas, vino la gangrena, su pecho se saturó de pústulas que luego se convirtieron como en un cráter canceroso. Tuvieron que dejarle abierto el vientre para sacarle diariamente y por muchos años los gusanos que se la comían sin pausa. Su brazo derecho fue carcomido hasta quedar en el puro hueso. A ello se le sumaron las constantes hemorragias, perdió el ojo derecho y el izquierdo se volvió tan sensible a la luz que no podía mantenerlo abierto. Y luego, como de encimita, sobrevivió a la peste. En los primeros años Santa Liduvina aullaba y gemía de dolor porque nada podía calmarlo, pero un día, a petición de su confesor, el padre Pot, se puso a meditar sobre la pasión de Cristo y encontró en ella y en la oración el reposo, el descanso y el alivio que tanto necesitaba. Desde ese instante se dedicó a orar por los dolores de los demás, dejando a un lado los suyos. Y comenzó una vida milagrosa imposible de creer. En adelante, Santa Liduvina solo se alimentó con la comunión recibida 3 veces por semana durante los 20 años restantes de su martirio. Y en todo ese tiempo no durmió más de 10 horas. Aún así, mantuvo el mismo peso corporal, a pesar de que perdía hasta 2 litros de sangre. Óigase bien, 2 litros de sangre diariamente. El olor nauseabundo que expelía su cuerpo se transformó en una persistente y fina fragancia que inundaba su casa e impregnaba a todos los que la visitaban. La fama de santidad de Santa Liduvina trascendió los límites del pueblo y de todas partes de Holanda comenzaron a llegar peregrinos enfermos que siempre retornaban a sus pueblos. Irónicamente, ellos retornaban a sus pueblos de origen sanos y convertidos, mientras ella no se podía aliviar. Una bolsa con 8 libras que sus padres le habían dejado como herencia se convirtió en una caja menor de la que se alimentaban y vestían los pobres, las viudas y los huérfanos, pero por más que sacaran de ella, siempre contenía la misma cantidad de monedas. Al morir, su casa se iluminó mientras su cuerpo permaneció allí, y la fragancia que emanaba su cadáver se esparció por todo el pueblo. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1890. Por eso hoy, 14 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Liduvina que por su intercesión sean atenuados los dolores de quienes padecen en este momento enfermedades crónicas y terminales. Ahora veamos el bello mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles
a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABBA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abbatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.